Buenos días, soy Edison Barrios, líder de Creo Saludable. Hoy les voy a hablar de un tema supremamente interesante y vigente para los seres humanos en este momento. ¿Cómo afecta nuestra salud el estado de alerta permanente? Imagínense que hace millones de años nuestros antepasados en una jornada de cacería se alertan porque perciben de que hay un depredador que puede ser peligroso para ellos. Inmediatamente su cerebro genera una serie de reacciones, hacen que la glándula suprarrenal incremente sus niveles de cortisol, adrenalina y noradrenalina en sangre. Todas esas sustancias químicas aumentadas de un momento a otro por la situación de alerta los pone en capacidad o de huir o de enfrentarse a ese peligro que están detectando y que les produjo ese estrés importante en ese momento. Pues en ese entonces, inmediatamente pasaba el peligro, huían del depredador o lo enfrentaban y lo vencían, ellos quedaban en un estado basal de estrés normal, sus niveles de cortisol bajaban a los niveles basales y sus niveles de noradrenalina, adrenalina, todos esos químicos que se produjeron por el estrés en su sangre bajaban a los niveles basales y seguían su rutina normal y no recordaban o se mantenían recordando esa situación de estrés que pasó. Pues lo que ocurre hoy es que cada vez las personas tienen la tendencia a estar generando estados de alerta. Bien sea porque tuvieron una situación en el pasado, una discusión, un enfrentamiento, un choque, y se mantienen recordando esa situación y generando el estrés que les pasó esa situación, que les pasó en esa situación, y eso obviamente genera, así no sea real, genera en el cerebro el que se produzcan todo el proceso químico para que finalmente se incrementen los niveles de cortisol, adrenalina y noradrenalina en sangre. Adicionalmente a tener la conducta de estar recordando situaciones estresantes del pasado, también existe la tendencia actualmente a estar inventando situaciones futuras estresantes que en el 99% de las veces no suceden, bien sea porque tienen una prueba al día siguiente y creen que la van a perder, o porque se van a enfrentar a una situación y creen que no van a ser capaces de superarla. Todo ese tipo de pensamientos respecto a situaciones futuras que generan estrés, que no son reales, hacen que el cerebro también, como no distingue si eso es real o si eso no es real, que el cerebro genere la cantidad de químicos que se generan en una situación de estrés real y se mantenga el cortisol y todas esas sustancias en los niveles altos y obviamente generando los efectos que puede generar sobre nuestro organismo. Pues cuando la situación de estrés es real, cuando el estado de alerta es por la realidad que hay en nuestro entorno, no hay problema porque lo que nos hace es que nos está preparando para enfrentar esa situación de estrés. Pero cuando por estar trayendo situaciones del pasado o recreando o inventando situaciones del futuro estresantes que no van a suceder y eso se convierte en un hábito permanente de estar recreando situaciones del pasado o inventando situaciones futuras que no van a suceder, pues eso es lo que se denomina un estado de alerta permanente. Y ese estado de alerta permanente mantiene en sangre los niveles de esos químicos de los que le hablé en cantidades importantes en nuestro organismo, obviamente genera efectos sobre los distintos órganos que conforman nuestro organismo. Hacemos por el sistema nervioso, entonces una persona que se mantenga, imagínate si tú eres una persona que te mantienes o trayendo situaciones del pasado y recreando situaciones estresantes del pasado permanentemente o inventándote situaciones futuras negativas que no van a suceder, que te generan estrés, tu sistema nervioso permanentemente en esa situación te va a mantener en situación de alerta y obviamente va a afectar tus estados circadianos normales de sueño o vigilia y eso altera tu ciclo del sueño y obviamente va a generar situaciones de ansiedad y otro tipo de efectos negativos sobre su sistema nervioso que van a generarte a largo plazo afectaciones importantes sobre tu sistema nervioso.
O en el sistema digestivo, el hecho de mantener esa ansiedad permanente en muchas personas ya se ha demostrado que produce el que estén comiendo permanentemente, y eso puede generar por otros mecanismos adicionales también estados de obesidad importante por el incremento de ingesta y de calorías innecesarias con la idea de calmarse después de ingerir alimentos. O en el sistema cardiovascular, los niveles altos de noradrenalina y adrenalina, denominados catecolaminas en el argot médico, obviamente van a generar el que la persona se mantenga con cifras tensionales permanentemente altas y que obviamente con el tiempo lo lleven a estar sufriendo de hipertensión y todos los efectos secundarios que genera sobre el organismo la hipertensión. Y sobre el sistema inmune, pues el cortisol permanentemente elevado hace que cuando las personas estén frente a una infección no puedan responder adecuadamente a esa infección y generar el mayor riesgo de contraer infecciones producto de este estado de alerta permanente. Esta situación de la que le estoy hablando, del estado de alerta permanente y el efecto sobre el organismo, es una investigación que se hizo recientemente buscando por un procedimiento que se denomina metaanálisis, buscando información, investigaciones que se han hecho en muchas partes del mundo sobre el tema, en donde recopilan toda la información que hay y demuestran que efectivamente hay suficiente evidencia de que mantenerse en estado de alerta permanente produce efectos negativos muy serios sobre el sistema nervioso, sobre el sistema digestivo, el sistema cardiovascular y el sistema inmune. ¿Y por qué te cuento esto? Porque imagínate que si tú eres una de esas personas que se mantiene o reviviendo cosas del pasado que son estresantes para ti, o inventándote situaciones futuras que son estresantes para ti, que no son reales, pues te vas a mantener ese estado de alerta permanente y eso va a afectar tus órganos y va a afectar tu salud. De tal manera que si esto es unos cuantos días, pero si llevas un tiempo importante haciendo esto, pues va a ser muy importante para ti controlar el mantenerte en estado de alerta permanente para evitar los efectos que esta situación genera sobre tu organismo y sobre tu salud. Y las investigaciones también han demostrado que las personas que meditan, bien sea por el método que sea, el método que más se ajuste a ellos, el método que mejor le funcione, bien sea el método de meditación Zen o el trascendental o el mindfulness, cualquiera, el que te caiga mejor, esas personas que meditan se mantienen más presentes, se mantienen más conscientes del aquí y del ahora, y eso hace que ese estado de alerta permanente vaya reduciéndose y obviamente se vaya reduciendo los efectos de ese estado de alerta permanente en su salud. De tal manera que, vuelvo y te repito, te cuento esto porque si eres de esas personas va a ser muy importante que intervengas, que tomes acciones sobre esta situación para evitar problemas a futuro. Recuerda, los hábitos saludables son la única opción sostenible a largo plazo para tener un estilo de vida saludable. Que tengas un buen día. Si consideras que estás listo para empezar a lograr hábitos saludables y mantenerlos de por vida, este regalo es para ti. Te invito a un webinar gratuito online sobre las 6 razones por las que las personas no logran mantener hábitos saludables y cómo superarlas. Regístrate en creosaludable.com/webinar. Vamos, anímate. Empieza ahora.